Hola, buenas tardes amigos del cine y el misterio y bienvenidos una vez más a las Crónicas de Pablo. Hoy quería traeros otro nuevo fascículo de la saga de grandes directores que estoy haciendo en el canal y esta vez con Ridley Scott. Ridley Scott este año nada menos que nos presenta dos películas, la de House of Gucci y la de El último duelo. Ridley Scott es todo una figura y eminencia dentro del cine y es uno de los cineastas más veteranos que tenemos ahora en la industria, junto con Clint Eastwood, que os he hecho la retrospectiva en el mismo canal. Por aquí os dejaré, por aquí, creo que sale por aquí, la etiquetita, y Woody Allen. En su haber tiene 83 primaveras el colega. Vamos a empezar con unos datos biográficos, sin entrar mucho en detalles, para contextualizar sobre todo su devenir y su evolución como cineasta. En primer lugar, decir que este director tiene un estrecho vínculo con el mundo audiovisual, ya que, por ejemplo, su tío abuelo fue uno de los fundadores de las primeras cadenas y franquicias de cine, como es los cines Tyreside en el Reino Unido. De hecho, esta misma cadena todavía sigue a día de hoy vigente en Newcastle. O sea, que es una cadena con cierto renombre en el Reino Unido, que es de donde es oriundo este director. Sobra decir, por ejemplo, que también su hermano Tony Scott, fallecido en el 2012, también es cineasta, y en su entorno, incluso a sus hijos, también les está intentando inculcar esa pasión y ese gusto por la cinematografía. Sus estudios en artes y ciencias visuales los hizo en el Royal College de Londres y ya empezó a despuntar con el cortometraje Boy and Bicycle, que fue protagonizado por su propio hermano Tony. Pero su primer largometraje sería Los duelistas. Sin embargo, antes de entrar en su filmografía, me interesaría dar sus claves. Este director se centra y se focaliza mucho en la estética, la ambientación y las atmósferas de sus películas. Se recrea un montón en los detalles, en los decorados, en la ambientación, y es perfeccionista hasta más no poder. Entre sus géneros predominan tres: el histórico, el de ciencia ficción y el policíaco. Entre esos tres géneros se va a circundar más o menos toda su filmografía, y eso se puede ver ya desde sus primeros pasos, ¿no? Pero ya llegaremos. Otra de las características que tiene este director, y es que le da papeles protagónicos o de gran contundencia visual a las mujeres. Ahí tenemos, por ejemplo, a la teniente Ripley, que en un principio estaba pensado que fuera protagonizado por un varón, pero Ridley Scott eligió a Sigourney Weaver, y que es uno de sus papeles más icónicos. Luego también tenemos a la teniente O'Neill. Tenemos de nuevo a Sigourney Weaver interpretando a la reina Isabel en 1492. Como se ve, la mujer tiene mucho peso y mucha fuerza dentro de los papeles que se les otorga en su filmografía. Luego también tiene una relación de dupla con el actor Russell Crowe. Russell Crowe ya le vimos
interpretando a Décimo Máximo Meridio en Gladiator, pero le veremos actuando en muchas más películas de este director, como ya iremos desgranando. Y es curioso, se ha referido bastante en redes sociales, se dedicó a menospreciar y a criticar el cine de superhéroes cuando él tiene en su haber la franquicia de Alien, que la ha estirado, por ejemplo, con películas como Covenant o como Prometheus, que no han llegado a cuajar en el público, ¿no? Sobre todo también porque es una franquicia igualmente comercial como lo que está criticando de los superhéroes. Incongruencias de los directores. ¿Qué estamos haciendo? Por favor, maduremos. Y este buen caballero, a sus 83 años, que por cierto es Sir desde el 2003, Sir Ridley Scott, por favor, no seas crío, céntrate en tu cine y quien quiera ver superhéroes, que los vea, y quien quiera ver tu cine, pues ahí lo estás haciendo tú. No sé, vive y deja vivir. Su filmografía empezaría con Los Duelistas, como hemos dicho. Película de 1977 en el que ya aborda temática histórica, como es la época napoleónica. En esta película, protagonizada por Keith Carradine y Harvey Keitel, nos presenta una situación aparentemente menor, que se acaba agravando en una disputa que les llega a durar 15 años. Ya se empieza a despuntar ese gusto y esa ambientación exquisita, esos decorados y esa ambientación y esa recreación del momento histórico que representa perfectamente bien llevada, y para ser su primera película ya apuntaba maneras. Pero es que en donde se consagraría es en la siguiente. Para los amantes de la ciencia ficción tenemos Alien, el octavo pasajero. Esta película, junto con la siguiente que veremos, son dos grandes hitos dentro de la historia de la ciencia ficción en el cine. Alien, el octavo pasajero es de 1979 y está protagonizada, como hemos dicho, por Sigourney Weaver, en lucha contra este alien, que es un xenomorfo que curiosamente apenas se le ve, pero es que esta es la grandeza y uno de los requisitos para cualquier tipo de película de terror, que es no mostrar a la criatura, porque se juega con la imaginación del espectador. Muchas veces esa tensión o eso simplemente mostrar partes del xenomorfo genera una inquietud y una ansiedad al espectador que casi podría ser mayor que lo que podría generar simplemente mostrando desde el principio a la criatura. Por supuesto, este xenomorfo y esta película ha creado escuela y ha creado una forma de entender la ciencia ficción, de entender como si dijéramos terror espacial, ¿no? Hasta el punto de que ha generado 3 películas más y, por parte del propio Ridley Scott, un relanzamiento de la franquicia con otras 2 películas que, por cierto, como he dicho en mi anterior disertación, no han gozado con el beneplácito del público. O sea que, señor Ridley Scott, antes de criticar, mira tu propia filmografía. Llegamos, señoras y señores, a 1982. Gran año porque llega ese hito, esa película de culto, ese prolegómenos a lo que es la estética del steampunk, de cyberpunk, como es Blade Runner. Una libre interpretación del relato corto Sueñan los androides con ovejas mecánicas de Philip K. Dick,
con Rutger Hauer y Harrison Ford de protagonistas. Es la quinta esencia del cine de ciencia ficción posapocalíptico. También empieza a adolecer de otra de las constantes que plantea este director, que es que a veces tiene un ritmo, sobre todo en el segundo acto, un tanto lento y pausado. En esta película se ve especialmente porque se recrea mucho en momentos de la historia que son demasiado lentos, ¿no? Demasiado de paso. Y eso hace que el ritmo decaiga un poco. Pero aún así estamos hablando de una película que ha marcado un hito, una película de culto, una película que trajo una segunda parte de parte de Villeneuve, que por cierto os dejo por aquí arriba la etiquetita sobre el repaso que hice a la filmografía de Villeneuve con Blade Runner 2045. Una película que el propio Ridley Scott dijo que era lenta, o sea que una de dos, o él mismo se está autocriticando, o es que Villeneuve es incluso un cineasta más pausado todavía que Ridley Scott. O sea que se han juntado dos buenos cineastas de reposo en la filmación, ¿no? Pero bueno, son apreciaciones. La estética de Blade Runner, esa ciudad megápolis sucia, tecnificada en demasía, totalmente, una ciudad totalmente deshumanizada, está perfectamente recreado, ¿no? Y cómo te plantea otro de los grandes hitos que quiere traernos Ridley Scott en su filmografía, que es esa relación hombre-máquina, ¿no? Esa inteligencia artificial que está detrás o que está pugnando, que está incluso sobresaliendo por encima de la raza humana. Son diatribas bastante filosóficas que nos aborda en esta película con mayor dimensión, porque esta película lo que también aborda y lo que también trata es de conceptos trascendentes. No es solo una película de ciencia ficción más, es que aborda esa trascendencia que se plantea, por ejemplo, el personaje de Rutger Hauer, sobre qué es la vida, qué es una máquina, qué es un alma, el alma humana, la búsqueda de la máquina cara a su creador, ¿no? Ese feedback que también podríamos ver en historias como Frankenstein o Pinocho. Es una película muy interesante de ver y que merece ese reconocimiento que, por cierto, en su momento no tuvo, porque fue bastante fracaso en taquilla. Lo que pasa es que a medida que ha pasado el tiempo ha ganado consistencia. Por cierto, esta película también nos aborda un interesante concepto que inaugura este director, que es las siguientes ediciones del director que suele aportarnos el propio cineasta con versiones de sus primeras películas o de su película revisionada, readaptada, ampliada, con distintos enfoques, y esta de Blade Runner lo tiene totalmente, porque existen como 3 o 4 versiones de la misma película, hasta el Final Cut, que la propia Warner lo estableció ya como la versión definitiva. Es del 2007 ya, o sea que ya estamos hablando de una proyección de casi 20 años después, ¿no? Y mientras tanto, hay ediciones como con voz en off, sin voz en off, alterando el final para mantener la intriga de si Deckard es o no es replicante. Hay un montón de versiones de esta película, ¿no? Es también de reseñar la banda sonora de esta película, que es
de Vangelis, que también es icónica de esta película. En el 85 nos traería Legend, protagonizada por Tom Cruise. Una película de corte fantástico que, sin embargo, a pesar de su factura y que recuerda lejanamente a otros hitos como Willow, no llegó a cuajar. Es una pena porque efectivamente es una película a rescatar de su filmografía y de lo que es la fantasía épica cinematográfica de la época. Este fracaso lo arrastraría en películas posteriores, como es La sombra del testigo, protagonizada por Tom Berenger y Mimi Rogers, de 1987, o Black Rain, que es un drama policial protagonizado por Andy García y Michael Douglas. Sin embargo, la década de los 90 le vendría bien, le vendría mejor a nuestro director, porque estrenaría Thelma y Louise, protagonizada por Susan Sarandon y Geena Davis. Una road movie, de nuevo con el peso específico de las figuras femeninas, que fue todo un éxito en cine, crítica y taquilla. Y fue también renombrado las nominaciones de estas dos actrices a los premios Oscar, aunque se fueron de vacío porque estaban compitiendo contra Judy Foster y El silencio de los corderos, o sea que ahí poco podían hacer las pobres. 1992, el 50º del descubrimiento de América. Ahí filmaría 1492, La conquista del paraíso, protagonizada de nuevo por Sigourney Weaver y Gerard Depardieu, de nuevo con música de Vangelis. Una película de nuevo histórica, de nuevo con esa recreación y esa puesta en escena impecable de la propia representación del momento histórico en el que se nos plantea. Sin embargo, no contó con las expectativas con las que se contaba. O sea, que volvemos otra vez a ese movimiento pendular en el que tan pronto estás en la cima como estás de capa caída. Los siguientes estrenos de esta década, la verdad es que tampoco supusieron mejoría en los resultados, pues tenemos películas como La tormenta blanca, de Jeff Bridges, o La teniente O'Neill, con Demi Moore en ese papel también de mujer en el entorno castrense, que se tuvo que rapar el pelo y que tampoco tuvo ese reconocimiento. Con La teniente O'Neill aborda otro de los aspectos y de los géneros que le puedan interesar al director, como es el bélico, ¿no? Pues al fin y al cabo su padre fue oficial de los ingenieros reales y un pozo castrense tiene, ¿no? Así que con esta película reivindica esa ambientación y esos círculos militares y la integración de la mujer en ese ambiente, ¿no? Que siempre ha sido, sobre todo en esa época, un pelín complicado. Pero ahí está la figura de Demi Moore, la teniente O'Neill, para demostrar que es tan válida como cualquier otra para las dependencias y los acometidos de cualquier militar. Sin embargo, como ya hemos dicho, igual que La tormenta blanca, no acabaron de cuajar. Pero he aquí
que llegamos al año 2000. El año 2000 supone otro de sus incursiones en el cine histórico, en concreto con el peplum o el cine de romanos, un género que estaba bastante de capa caída, en el que los años 80 y 90 no le había tratado muy bien, y que con la llegada de Gladiator vuelve de nuevo a su máximo esplendor, porque la película es exquisita. Protagonizados por Russell Crowe y Joaquín Phoenix, nos traen las andanzas de Máximo Décimo de Meridio, este general romano que por desavenencias con Cómodo, pues este le relega y acaba convertido en, pues prácticamente en un esclavo, y acaba de gladiador en el circo romano, ¿no? Es una película que tiene una factura increíble. Los inicios de este director, ya no solo este, sino en toda su filmografía, sus inicios son espectaculares. Y este, recreando una batalla romana contra los bárbaros del norte, es increíble. Es, además, de un rigor histórico perfecto. Sin embargo, como le viene pasando en varias películas, ese segundo acto, de ese pico de perfección en el que estábamos, desciende a una llanura de una historia dilatada, que le vemos, pues eso, su trasiego, su entrenamiento, su acercamiento al mundo de los gladiadores en la zona de Libia y tal, que se hace un poco pesado, cómo se hace valer dentro de la idiosincrasia de los gladiadores. Todo eso se hace un poco denso y largo, hasta de nuevo el repunte en ese tercer acto, en el que se tiene ese enfrentamiento entre Cómodo y Décimo, que ahí sí repunta un poco, aunque no llega a las cotas en las que empezó. O sea, que tenemos ahí una interesante línea de acción que tiene sus altibajos, ¿no? Pero aún así, la película es altamente recomendable. Ha marcado un antes y un después en el peplum, sobre todo de este siglo XXI. La película como Pompeya, o si me apuras, esta otra revisión que se hizo de Hércules, no la de Rock, sino la de el origen Hércules, el origen de un héroe, son casi calcadas o tienen el mismo estilo de filmación que esta. Y además hay que decir que es la que más premios le otorgaron, porque llegó a recibir hasta 5 premios Oscar, entre ellas a mejor película y a mejor actor para Russell Crowe. Sin embargo, el de director se le escapó. Pero bueno, 2001 nos trajo una segunda parte de El silencio de los corderos. Aníbal. De nuevo con Anthony Hopkins en el papel del psicópata, y Julianne Moore sustituyendo la interpretación de Jodie Foster en el papel de Clarice Starling. Esta película no alcanzó las cotas y la calidad de su predecesora, y fue criticada, y tuvo crítica mixta, porque a unos les pareció muy bien ese direccionamiento hacia un contenido más sangriento, y otros precisamente lo criticaron en pos de
esa factura policíaca que tenía su predecesora. En el 2003 se abordaría de nuevo el cine policíaco y de timadores con Los impostores, con Nicolas Cage. Y en el 2005 nos traería otra de las películas ambientadas en esta ocasión en el mundo de las cruzadas, como es El Reino de los Cielos, interpretado por Orlando Bloom, con Eva Green y Liam Neeson. Esta es una recreación fantástica, por cierto, grabada en Sevilla, en la que se nos plantea la batalla contra Saladino en la conquista de Jerusalén. Como es sello de Ridley Scott, la ambientación, las atmósferas, la puesta en escena, los vestuarios, las interpretaciones, todo es exquisito y una perfecta recreación de lo que pudo haber sido ese momento. En el 2006 nos traería de nuevo de la mano de Russell Crowe una película menor como es Un buen año. American Gangster vendría un año después, con de nuevo Russell Crowe y Denzel Washington, y con una aceptación mucho mejor, en el que la prensa especializada la catalogó como la Scarface de color o negra. Nos viene a reflejar la vida real del narcotraficante Frank Lucas y el detective Richie Roberts. Tiene ahí cierta similitud con películas del género de los gángsters, de los géneros policíacos, y tiene una factura muy interesante de ver. Seguimos con la dupla Ridley Scott, Russell Crowe, con la película Red de Mentiras, del 2008. También acompañados de Leonardo DiCaprio, que también tuvo crítica y taquilla dividida. El 2010, Russell Crowe se convierte en Robin Hood, una versión desmitificada de el famoso personaje de Sherwood, en el que se nos trae una representación que intenta asemejarse más a lo que pudiera haber sido de verdad, aunque no deja de ser una recreación fantástica. El personaje de Robin de Locksley aquí está tratado como un impostor que viene a suplantar al verdadero Locksley y se convierte en este bandido aquí entre la línea entre la legalidad, ¿no? Pero aún así es una película que funciona sobre todo por lo que estamos viendo de puesta en escena. Ridley Scott parece que echa de menos al xenomorfo e intenta hacer una nueva revisión de su criatura, creándonos una película de orígenes, como es Prometheus. Prometheus ha sido una película bastante criticada, sin embargo, yo la rescato precisamente por ese componente de acercamiento a teorías de Daniken como los Ancient Aliens. Y en esta película se plantea precisamente ese hallazgo en el que se demuestra ese contacto alienígena en la antigüedad, que da pistas para que en una carrera espacial se lance una tripulación en busca de esos extraterrestres que generaron o que crearon la vida en la Tierra, ¿no? Una película en ese sentido muy interesante, pero eso sí, se aleja bastante de lo que se podría esperar de la franquicia Alien, y quizá por eso ha sido muy criticada dentro de los fans de la saga. Sin embargo, yo le doy mi voto de aprobación. Eso sí,
sí que sale un protoxenomorfo. Al fin y al cabo, la franquicia es la franquicia. Y te plantean, pues eso, a la figura de los arquitectos, como esos seres superiores que nos crearon, pero a la vez nos quieren destruir. Ojo, que yo estoy bastante de acuerdo, porque tal como tenemos la civilización hoy en día, nos lo merecemos. Pero bueno, parece que la diatriba que siempre se ve en Hollywood es que cuando vienen los extraterrestres a exterminarnos, los propios extraterrestres ven la grandeza humana en aspectos como el amor, o como los sentimientos, las emociones. Dices, pero eso vale, sí, habrá gente buena, pero la mayoría no lo merece. Pero en fin, que nos salimos. Prometheus está protagonizada por Charlize Theron y Michael Fassbender. Y Noomi Rapace con un papel algo parecido, entre comillas, al que pudiera haber sido el de la Teniente Ripley. En el 2013 estrenaría El Consejero. En el 2014, un poco a rebufo de la película de Aronofsky de Noé, nos trajo Exodus, película bíblica en la que Christian Bale se pone en el pellejo de Moisés. Una película, de nuevo, en comparación, por ejemplo, con otras como Los 10 Mandamientos de antaño, tiene una factura mucho más realista, mucho más cercana, una ambientación mucho más fidedigna a lo que pudiera haber sido el Egipto faraónico. Sin embargo, tampoco gozó con demasiada aceptación popular. Quizá porque, al ser una película bíblica, esa temática tampoco llegó a cuajar. Curiosamente, la película de Noé también le pasaría más o menos lo mismo, y Noé sí que está protagonizada de nuevo por nuestro amigo Russell Crowe, o sea que hay cierto paralelismo en las carreras del director y el actor, ¿no? Después de Exodus nos vamos otra vez al espacio. Al espacio más cercano, a The Martian, con Matt Damon, Jessica Chastain, Jeff Daniels, Michael Peña, Kristen Wiig y Sebastian Stan. En esta película se nos recrea la novela de Andy Weir, en la que se nos plantea cómo Matt Damon tiene que sobrevivir en el planeta rojo en unas condiciones bastante desfavorables y desapacibles. Llegamos al 2017 con esa segunda parte, continuación de Prometheus, que es Alien Covenant. Esta es una película más cercana a lo que es la esencia de la saga, pero que tampoco llegó a convencer. Esta película es relevante, por ejemplo, el doble papel que hace Michael Fassbender interpretando a la versión buena y la versión mala del androide, ¿no? Y volvemos otra vez a esa esencia de la inteligencia artificial, de cómo se posiciona dentro de la humanidad o de su relación con los humanos, ¿no? Que en esta ocasión parece que va a ser mala, porque se posiciona al lado de la generación y la proliferación de los xenomorfos, como forma evolucionada o forma más pura para él de crear vida. Ya que a él le crearon, pues él también quiere crear vida, y para eso lo que hace es fomentar el crecimiento y la evolución de los xenomorfos. Sin embargo, la película ha sido muy criticada por aspectos como, por ejemplo, vas a un planeta desconocido y ¡ala!, te quitas la escafandra tan feliz y tan campante. Así es como pues, pasa lo que pasa. Pisas una florecita, esa florecita se te mete, creo que es por el oído, y ¡ala!, ya tienes allí la posesión de turno. Son aspectos que restan verosimilitud, pero dentro de lo que es la trama tampoco debería de afectar tanto. Pero bueno, es uno de los aspectos que más se critica de la película. Ridley Scott, con respecto a este nuevo enfoque que le está dando a la franquicia de Alien,
tenía pensado hacer una tercera parte, pero se ha quedado en stand-by, sobre todo a raíz de que Fox sea comprada por Disney. Y ahora la franquicia de Alien está en manos de la compañía del ratón Mickey, que creo que sí que tiene planes para continuarla, pero no se sabe si por la línea de Ridley Scott, por la línea de crear un Alien 5 que continúe con los acontecimientos de la saga principal. No sabemos qué tienen en mente nuestros amigos de Disney. Pero vamos, ideas para esa tercera entrega que conectaría esta trilogía de precuelas con la trilogía original, las tenía nuestro amigo Ridley Scott, incluso planteándose la posibilidad de que salieran los padres o los abuelos de Ripley. Veremos a ver qué nos depara el futuro. En el 2017 también vemos que como productora estaría detrás del proyecto de Villeneuve de Blade Runner 2049, por supuesto, en el que se vuelven a rescatar personajes como Deckard, de nuevo con Harrison Ford, y Ryan Gosling como protagonista principal de la obra, en el que se nos plantea esa diatriba de ¿los androides pueden reproducirse? De nuevo la temática de la robótica, ¿no? Es curioso porque el propio Ridley Scott también está barruntando la posibilidad de hacer una tercera entrega y está lanzando ideas para un posible guión, pero eso está todo muy en pañales, no se sabe nada y ni siquiera se sabe si ese proyecto llegará a hacerse. Pero yo creo que podría interesar sobre la base de cerrar círculos y contestar posibles cuestiones que han quedado en el aire con esta segunda parte. Una película que también quedaría un poco deslucida y que pasaría muy desapercibida es Todo el dinero del mundo. Esta película nos trae el hecho real del secuestro del nieto de John Paul Getty III en los años 70. Nos encontramos con estos dos estrenos muy diferentes entre sí, pero abordando hechos históricos reales, porque la del Último duelo, protagonizada por Alan Driver, Matt Damon, Jodie Comer y Ben Affleck, nos trae la historia verídica en la Francia de 1300, en el que se produce el último duelo a muerte por esclarecer el hecho luctuoso de que el personaje de Driver, Jacques Legris, pudiera haber violado a la mujer de Jane Le Carrouche, que es Matt Damon. Una película eminentemente realista, ha traído crítica y descontento por parte del director cuando se la ha comparado con películas como El Reino de los Cielos o Robin Hood, que sí, están ambientados en la época medieval, pero son de una temática y de una estética y planteamiento histórico muy diferentes entre sí. Y por otro lado tendremos el estreno de La Casa de Gucci, de nuevo con nuestro amigo Alan Driver y Lady Gaga como protagonista, afrontando la muerte de Maurizio Gucci por parte de Patricia Reggiani, con una interpretación y una puesta en escena también reseñable. Como próximos proyectos, tiene pensado este director estrenarnos películas como Queen and Country o Kickback, de esta última sobre la vida de Napoleón. Volvemos a sus orígenes, señores. De nuevo, volviendo a las temáticas y a la época napoleónica. Pero es que para el 2023 se espera que venga Gladiator 2, cuyo guión ya está trabajando el director. Y quién sabe si al final sí que veramos esa tercera parte de su trilogía sobre las precuelas de Alien,
o si estará involucrado de alguna u otra forma en los proyectos sobre alguien que tenga pensado hacer Disney. Así que, como vemos, es un director que, a pesar de su longeva edad, tiene cuerda para rato, tiene proyectos en ciernes y está, como hemos visto, en rabiosa actualidad. Y por último, no quería terminar el vídeo sin hacer una breve mención a su aspecto como productor y generador de contenidos para la pequeña pantalla. Ya con su, o sea, ya desde primeros de este siglo, colaborando con su hermano Tony, nos trajo la serie Numbers, una serie policíaca dentro de la órbita de series como CSI o Mentes Criminales, en la que se nos plantea la colaboración de un experto matemático en casos y procedimientos policiales. Pero es que en el 2020 nos trajo la serie Rise by Wolves, una serie de nuevo en la que nos aborda la temática de los androides, en los que el propio Luke, hijo del director, también ha podido hacer alguna que otra andadura como director. Así que ya veis, es un director prolífico, muy metido en sus historias, muy metido en la ambientación que quiere plantearnos, ha abarcado un montón de periodos históricos perfectamente recreados y con una idiosincrasia muy a tener en cuenta. Es una pena que todavía no se le haya reconocido como el Oscar, pero películas como Thelma y Louise o Gladiator sí que han tenido su reconocimiento en los Oscar, ¿no? Así que nada más, amigos del cine y el misterio. Os dejo con este repaso que he hecho a esta enorme figura del cine británico, afincado dentro de la idiosincrasia y la industria de Hollywood, por supuesto. Si creéis que se me ha olvidado comentar algo o queréis manifestar vuestra opinión, estaré encantado de leeros en comentarios. Suscribiros si sois nuevos en el canal, difundid, comentad, dadle like, por supuesto, si os ha gustado este vídeo, y hagamos que entre todos crezca esta comunidad. Así que nada más, amigos, como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera, y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.